Hola, buen día. Mi nombre es Miguel Santiago Espitia Rodríguez. En este video vamos a hablar sobre la unidad 5 de Introducción a la Ingeniería, el cual se denomina el enfoque ingenieril en la solución de problemas. Eh, Vamos a a exponerle sobre el tema con mi compañera Lady Vanessa Gil y mi compañera Diana Garay. Eh, y empezamos, le doy la palabra a Dianita, la cual va a hablar sobre conceptos básicos del enfoque ingenieril. Hola, buenas noches. Mi nombre es Diana Garay. Voy a hablarles sobre el tema del enfoque ingenieril en la solución de problemas. La información fue sacada del módulo de apoyo. Entonces, voy a iniciar con conceptos básicos del enfoque ingenieril. Ay, esperen que no estoy compartiendo. Ahí ven mi pantalla, ¿sí? Listo. Entonces, les decía, voy a hablarles sobre conceptos del enfoque ingenieril. Toda la información fue sacada del módulo de apoyo. Entonces, vamos a iniciar con el problema. La definición del problema es la necesidad de transformar un estado A, que es un estado inferior, en un estado B, que sería el estado superior, por medio de una estrategia para conseguir el estado B. Entonces tenemos que como tal la definición del problema es generar soluciones ingenieriles que satisfagan las necesidades, expectativas y deseos de la sociedad y pues de la humanidad en general. Entonces aquí iniciamos como tal con este ejemplo que les venía comentando de la necesidad de transformar un estado inferior en un estado superior por medio de una estrategia para conseguir el estado B. Entonces acá nos indicaban en el ejemplo, dice una persona en un estado A, que es el inferior, cuando se encuentra enferma, de donde nace la necesidad o el deseo de mejorar la salud del paciente, llevándolo a un estado B superior, es decir, más saludable, por medio de, por ejemplo, una operación o de un tratamiento médico. En el otro ejemplo nos dice que podría ser la necesidad que tiene una empresa de mejorar la calidad de sus productos. Si tienen productos con baja calidad, se considera que está en un estado A inferior y requiere mejorar la calidad llevándolo a un nivel más alto, que sería un estado B superior. Y para llevarlo a ese estado se realizaría por medio de un sistema de gestión de calidad. Entonces, generar soluciones ingenieriles es el arte de dirigir grandes recursos y fuerzas de la naturaleza para uso y convivencia y conveniencia del hombre, usando la aplicación de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para creación de obras y dispositivos físicos. Se aplican conocimientos de matemáticas, ciencias naturales, para utilizar las fuerzas de la naturaleza. Esto con el fin de dar solución a problemas o satisfacer las necesidades o los deseos de la sociedad. Entonces, entre los componentes del problema tenemos el estado inicial A, que pues como les indicaba es el estado inferior, que se manifiesta por medio de síntomas, efectos y consecuencias. Estos son producto de una carencia, necesidad o deseo o expectativa que es necesario satisfacer. Se denomina erradamente como problema, pero pues lo ideal es que que se denomine como una situación problemática, pues con el fin de hallarle una solución. También tenemos el estado final superior B, que es ya donde encontramos como tal la solución del problema, la satisfacción de la necesidad o el valor agregado, todo con el fin pues de generar como tal la solución. El valor agregado de todos los proyectos, diseños de ingeniería se miden por el grado de calidad alcanzados en este estado. En el estado, en la última fase sería como tal el proyecto, que son las estrategias para solucionar el problema, para satisfacer las necesidades o los deseos planteados, como pues con el fin de aplicando los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en competencias en el campo. Vamos a continuar con el enfoque ingenieril. En este vemos que el ingeniero funciona, o bueno, se ve como el solucionador de problemas.
en las diferencias que tenemos entre las otras profesiones, vemos el método o la estrategia como tal que usa el ingeniero para resolver estos problemas. El método o estrategia que usa para resolver estos problemas es denominado como el enfoque ingenieril. Este enfoque ingenieril se usa mediante la adaptación práctica del método de investigación científica que se hace por medio de los problemas abiertos, formulación de hipótesis comprobables, esto generando soluciones desconocidas y la información incierta. Se trabaja en contextos del comportamiento de los fenómenos del universo con carácter estocástico, que pues es el que genera resultados que no se pueden predecir como tal con certeza, sino que pues están sujetos al azar. O los que son determinísticos, que pues son 100% predecibles, que no hay como tal incertidumbre. Entonces, en este vemos que el ingeniero es el que maneja problemas de tipo cerrado, no únicamente cerrado, pero pues son los que más se manejan, o sea, que tengan una solución, que digan posibles soluciones que no sean como tal desconocidas, aprovechando también el comportamiento de los fenómenos naturales que pueden ser determinísticos, que pues era lo que les decía ahorita, que son 100% predecibles, que no hay como tal alguna incertidumbre. Los que son predecibles, los que son cuantificables. Y entre la diferencia que tenemos entre otras profesiones, se compara también el tema de la ingeniería con el tema científico. La diferencia es que el científico busca la explicación de la causa, el comportamiento y el comportamiento de las fuerzas. Continuamos con el diseño. Con el diseño. Permítame un segundito. Permítame un momento. Listo. Entonces les decía, continuamos con el diseño. El diseño como tal dentro de los conceptos básicos del enfoque ingenieril. Entonces tenemos el diseño en la antigüedad. En el diseño en la antigüedad vemos que los aspectos son prácticos, empíricos y artesanales. Estos son transmitidos de maestros a aprendices por medio de experiencia directa. El diseño actual son por medio de aspectos teóricos, los cuales son la comprensión completa del problema, la aplicación sistemática de técnicas o los métodos. Estos permiten la realización del proceso de diseño en términos analíticos y objetivos. Sigue siendo vital como tal la intuición, creatividad y experiencia. Esto para llegar a soluciones óptimas que satisfagan necesidades y los deseos de la humanidad. Para realizar la ejecución como tal del diseño se desarrollan etapas, se siguen varios pasos. Estos varían según las características del problema. Y en el proceso se abarcan actividades y eventos que transcurren entre el reconocimiento del problema, la especificación de la solución. La solución ideal es la que mejora, se ajusta y optimiza los criterios del diseño, como el tiempo, costo, calidad, dentro de las limitaciones existentes. Acá nos mostraban esta imagen dentro del módulo. Decían que no se traducía como tal la información con el fin de que realizáramos pues como el estudio de las imágenes que estaban acá. Ahí se ven un poquito bien. Entonces, me gustaría compartir con ustedes, pues, como qué es lo que ven reflejado en las imágenes, como que pueden identificar a primera vista de las imágenes que vemos allí. Que está muy desordenado todo, Dianita. ¿Qué más?
Mm, Como que una pues sociedad viviendo debajo del agua. Sí, que las funciones que conocemos de, pues, de los objetos no están cumpliéndose. Está todo al revés. exacto. Vemos acá los señores que están con los carritos, no usan las ruedas, sino ellos mismos los llevan. Aquí con los cablecitos, o sea, es a lo que queremos llegar, como dice acá, el mundo sin ingenieros. Y acá en la información que se veía en la imagen, pues vamos a revisarla. Dice el significado de la palabra diseño. Por diseño nos referimos al procedimiento general mediante el cual una necesidad vagamente planteada se transforma en especificaciones para un dispositivo, estructura o proceso para satisfacer esa necesidad. El diseño es un asunto muy amplio, la actividad central y unificadora de ingeniería, el medio por el cual el ingeniero aplica sus conocimientos, habilidades y punto de vista especializado en la solución del problema. Un ingeniero es básicamente un solucionador de problemas. Si le quita la característica de resolución de problemas, el ingeniero se convierte un poco más que en un almacén viviente de conocimientos fácticos. El diseño es el procedimiento general de resolución de problemas del ingeniero. Bajo esta visión, el diseño abarca lo que muchos otros dividen arbitrariamente en lo que llaman diseño, en desarrollo e investigación de la ingeniería. Entonces, como tal, en las actividades del diseño vemos como tal el diseño, el desarrollo y la investigación. Esto como unidad indivisible, que son actividades que se superponen y se mezclan durante este proceso. Entonces, no sé si quieran realizar algún aporte, alguna duda o continuamos. Todo está bien. Está claro, Listo. Dianita. Vale, entonces continuaríamos con etapas del enfoque ingenieril y el diseño ingenieril con mi compañero Santiago. ¿Listo? Ahí ven mi pantalla. Sí, señor. Gracias. Bueno, entonces vamos con etapas del enfoque ingenieril y el diseño en la ingeniería. Pues ahí se divide como en dos tópicos. El primero es identificación y formulación del problema y el segundo es el análisis del problema. En la identificación y formulación del problema, debemos tener muy claro que debemos distinguir entre qué es identificar y formular. Cuando identificamos, siempre hay dos etapas, la cual pues hay los autores nos dicen que hay una etapa A y una etapa B. Que la etapa A es cuando buscamos y hay un problema, identificamos algún problema y pues queremos buscarle una solución y empezamos a indagar y a buscar cómo solucionar ese problema. Y se llega a una etapa B, que es lo que les estaba comentando, que es buscar unas soluciones deseadas y pues llegar a culminar como esa meta. Entonces, buscar puntualmente qué nos puede ayudar a solucionar y pues hacer un planteamiento para llevar a cabo esas soluciones. Y en la formulación debemos concretar o delimitar el alcance, como llegar, seleccionar una población y esa población tomar eh, una parte pequeña de esa población, pues ahí que sería como un grupo, una muestra de esa población para verificar los síntomas que tiene pues la problemática en esa población, los efectos y las consecuencias.
y a partir de allí eh, generamos una formulación dependiendo de lo que identificamos en el problema. Eh, Tenemos que también tener en cuenta, pues, en la formulación, la identificación y una solución. Cuando ya identificamos lo que les hablaba anteriormente en las dos etapas, eh, se tiene que llegar sí o sí a una solución y poder, pues, resolver esa problemática que está afectando. Eh, y también en la formulación tenemos tres características que son muy importantes, la cual es mejorar el método para realizar pues, tomar la mejor decisión para la solución, eh, cuáles son, como nuestro rol de ingenieros, cuáles son los equipos más apropiados para realizar la operación pues en el caso, y cuál es el mejor sistema integrado pues para el cliente. Eso se relaciona ahí con todo el tema de calidad, eh, con todo el tema de calidad, producción, tiempo y todos los temas. Entonces ahí los autores nos hablaban que es muy importante tener en cuenta cada uno de estos como temas porque eso puede que modifique. Si tú tratas de hacer algo con mejor calidad, puede que te demore más tiempo. Si le reduces algo de calidad, vas a tomar menos tiempo y puede que pues salga un producto de menos características buenas, pero te va a afectar en cuanto a la opinión del cliente. Entonces ellos nos hablaban mucho de eso, que teníamos que tener cuidado y nos hablaban mucho que cuando hacíamos formulaciones, aquí en esta imagen nos mostraban que pues en una fábrica podíamos tener como varias soluciones a alguna problemática. Entonces ahí nos hablaban como de la organización y la logística. eh, que la fábrica estaba un poco desorganizada, entonces teníamos que hacer un plan de acción para pues organizar. Y ahí nos mostraban pues que los ponían los sacos de pienso apilados en los almacenes o, o los ponían en sacos de pienso cargados en el camión o trataban como de desocupar un poco la fábrica o buscaban varias soluciones pues para la problemática que era como que se estaban quedando con mucho material en la fábrica. Entonces, eso era por la parte de la formulación. Y vamos con la identificación del problema, el cual es identificar de manera general los estados en los que llega como el producto o se desarrolla el problema. Definir en qué consiste pues la problemática que estamos enfrentando, saber a qué nos estamos enfrentando, determinar si esa es una problemática que de verdad vale la pena, porque hay muchas veces que ellos nos hablaban que había una problemática, pero que no afectaba mucho la producción y que nos ayudaba mucho en cuanto a, nos quitaba mucho tiempo. Entonces, ellos nos decían que era muy importante clasificar las problemáticas que nos estábamos enfrentando y hacer como un cronograma de tiempos y de espacios para solucionar esos dilemas. Obtener una buena perspectiva del problema, que era como validar y mirar qué provecho se le podía sacar como a esa problemática y recopilar la información inicial. Entonces, la recopilación de información inicial es como para verificar cómo estábamos cuando inició el dilema y cuando
y ya después cómo estábamos cuando ya teníamos las soluciones y cuando estábamos aplicando las soluciones a esa problemática y cómo había beneficiado y cambiado pues el entorno de esa misma. Um, Eso es por ese lado. Luego vamos con el análisis del problema, que es el otro tópico. Em, en el análisis del problema teníamos que tener varios criterios pues de selección, los cuales nos dan como un- una guía, la cual debe ser como muy estricta para pues solucionar esas problemáticas. Em, Nosotros con nuestro enfoque tenemos que pues dar varios criterios y yo aquí pues se los puse, que es el mantenimiento, el servicio eh, servicio costo, confiabilidad, operabilidad, disponibilidad. Lo que les hablaba arriba, lo que ellos nos decían era que teníamos que tener mucho esto, pues porque digamos, si yo planificaba mal o en mi cronograma ponía mal los tiempos, nos pueden, nos pueden modificar pues todo y nos puede dañar mucho tiempo y nos puede ocupar gran tiempo de la producción. Entonces nos iba a afectar pues en temas económicos a la empresa. En cuanto a lo del tema del mantenimiento, pues nos podía afectar en tiempo de disponibilidad de funcionamiento pues, de la fábrica. En cuanto a los servicios postventa, nos podían afectar la operabilidad porque podía tomar algo más de tiempo el verificar que un producto, que nos llegue una garantía de un producto y entonces tenemos que entrar a verificar todo el lote que se hizo y saber qué problemática tiene ese lote, entonces nos iba a afectar y nos iba a alargar un poco más el tema de la producción. Em, nos, Aquí los autores nos decían que eh, predominaba mucho la relación beneficio-costo, pues porque es algo en lo que se fijan mucho, pues las grandes empresas que compran eh, al por mayor y que son macroempresas, entonces que eso predominaba mucho para ellos, pero que teníamos que tener un poco de cuidado en cuanto a eso y saber ofrecer el servicio o producto que les íbamos a vender, pues porque teníamos que destacar eh, pues características más importantes que podían hacer destacar nuestro producto que el de otras empresas. Em, Estaba pues la confiabilidad que se basaba en la calidad que tenía el producto o servicio que ofrecíamos. La operabilidad, que es nosotros ofrecemos un producto y qué facilidad tiene ese producto para usarlo o qué facilidades nos brinda el producto para optimizar el tiempo o para cubrir una necesidad que tenga el cliente. Y la disponibilidad, pues es el tiempo de funcionamiento que tiene más o menos pactado el objeto. Un tiempo escuché que, digamos, las empresas como que le dan un tiempo determinado a los objetos que creaban. Entonces, ahí, en cuanto a esa disponibilidad, se refiere como al tiempo en que los objetos van a servir, a ser funcionales. Aquí les decía que pues valía cuál usar porque puede que beneficie algo o empeore otro proceso, otro ítem del proceso. Bueno, ahí nos mostraban dos métodos para los análisis del problema cuando nosotros estemos desarrollando nuestra profesión, el cual es el método de caja negra y la relación causa-efecto. Ese método caja negra
fue pues creado por Edward Crick, em, el cual trata como lo que les decía al principio, como que de una vez de entrada se enfoca a la problemática y a ver qué sucede pues en la problemática. Y lo que les decía en la etapa A y la etapa B es la solución o situación a la que se quiere llegar pues con esa salida. Él nos dice siempre que pues en la caja negra siempre hay una entrada y una salida. Entonces nos daban este ejemplo que pues estaba de un estado A y se debe pasar a un estado B. Entonces, un estudiante de ingeniería pues pasa o se quiere llegar siempre a que sea un ingeniero titulado. Un árbol lo quieren volver papel y una construcción proyectada quiere pues volverse un edificio terminado y bien creado. Nos indicaba que pues teníamos que tener muy en cuenta, muy en cuenta todo este proceso que les hablaba anteriormente de los criterios, porque eh, digamos en este ejemplo que, no, que un estudiante de la ingeniería quiere ser un ingeniero titulado, pero en los criterios no tenía en cuenta el criterio del tiempo. Entonces el criterio del tiempo no lo tenía en cuenta y no hacía trabajos, no se conectaba, no presentaba parciales. Entonces no se iba a llegar como al estado B, que es al estado que se quiere llegar. Entonces se refería ahí en eso. Eh, y nos hablaban de relación causa-efecto, que es un método muy conocido por los ingenieros y creo que es de los primeros métodos que nos explican a nosotros los ingenieros o que nosotros verificamos información y nos aparecen como varios métodos. Entonces es relación causa-efecto. Este tiene una etapa diagnóstica, que es la etapa A, que es partir de síntomas, efectos y consecuencias del problema. Para llegar a una solución, que es el estado B. La etapa B, en la etapa diagnóstica, debemos hacernos varias preguntas, que es el qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. También nos dan recomendaciones, la cual es ampliar conocimientos del tema, desarrollar espíritu de observación, utilizar lógica y sentido común, relacionar síntomas con causas y descartar las que no sirven, que eso es como lo de tener en cuenta también los criterios de la investigación y relacionar causas, eh, este ya lo dije. Nos dan como también un ítem que es realizar una lista de las causas. La primera es una lluvia de ideas y la segunda es pues la famosa espina de pescado, la cual nos dan las tres M's, que son tener en cuenta materiales, mano de obra, método y maquinaria. Y aquí nos daban un ejemplo de cómo es la espina del pescado. Iniciaba con, un, con las causas, desde desde la alética de la cola del pescado y se iba hacia adelante, verificando pues las causas, teniendo en cuenta los ítems de las cuatro. Son cuatro M's, pero entonces ahí los autores le agregaron seis. Eh, la- los que le agregaron ellos fueron medio ambiente y medida. Creo que fue, sí, medio ambiente y medida. Entonces tenían en cuenta pues las seis M's que ellos pusieron: mano de obra, método, material, medida, medio ambiente y maquinaria. En cada uno de estos verificaban pues qué se estaba haciendo, qué se estaba haciendo y qué es lo que se estaba haciendo mal para llegar a la cabecita del pescado, la cual nos brinde pues tenemos que llegar como a una solución, no una solución, sino llegar a qué está provocando el problema.
y de allí partir pues de ese problema para generar una solución. Y listo, eso es todo. No sé si tengan preguntas, les quedó claro. Santi, o sea que ahí en la espina de pescado quiere decir que todas las, o sea, es porque todo está fallando o se ponen todas las posibles cosas No, que podrían salir mal. o sea, se verifica todo el proceso se verifica todo el proceso que se está viviendo ahí en la ¿Te, empresa. te ayudo? Entonces, mira, lo que pasa es que en la colita tenemos el problema o lo que queremos investigar, qué es lo que pasa. Entonces, en este caso diría que es la falta de instrucción y experiencia. Entonces, tú empiezas diciendo, ah, bueno, aquí nos dan 6 M's. La primera es mano de obra. ¿Será que hay algo de mano de obra que está fallando o que está haciendo que falta la instrucción y la experiencia? Entonces ellos dicen, ah, sí, la mano de obra es inapropiada, está inexperta, no entendieron el proceso. Entonces, ah, bueno, esas son las causas. Entonces, ah, bueno, vamos a mirar las causas del método del material. Entonces, ya dependiendo de cómo el problema, tú vas mirando cuántas M's le puedes aplicar a tu organización. Puede que en la organización le apliquen solo tres M's o le apliquen las 6. El todo es que tienes que llegar a la cabeza, que sería la causa raíz, que de ahí van a desprender como las soluciones o las posibles soluciones que vas a encontrar para pues darle solución, valga la pena la redundancia, al problema que estamos investigando. O sea que puede Ajá. que en esas semes hayan hipótesis, no que sean como verificados. Generalmente la espina de pescado va más a causa-efecto. Entonces, la causa ya sería la falta. Entonces ya todo lo que pasaría son efectos. Entonces, por qué está pasando eso? Tú tienes que buscar son las causas y los efectos del por qué está pasando ese problema. Ok, pero Entonces, asimismo puede que se emplee menos M según lo que pues Sí, esté sucediendo. Ok, sí, vale. Anita. O sea, se llega, pues, se empieza, pues, por la problemática y qué puede causar a futuro esa problemática. Entonces, pues, para buscar unas soluciones de esas problemáticas que nos genere la espina. Vale, Gracias, gracias. Juan. Y listo. Esta fue como la etapa del enfoque ingenieril y el diseño de la ingeniería. Entonces ya a continuación sigue mi compañera Vanessa, que les va a hablar sobre la búsqueda de soluciones alternativas. Tienes el micrófono cerrado. bueno, buenas noches. Mi nombre es Vanessa Gil. Les voy a hablar sobre las etapas del enfoque ingenieril y el diseño de la ingeniería. Mi compañero Santiago ya les mencionó dos de ellas. Y como él lo mencionaba, voy a continuar con la búsqueda de soluciones alternativas. Entonces, empezaríamos con que en este punto de la investigación se deben tener ciertos aspectos en cuenta que son aquellos que nos deben ayudar o deben ayudar al ingeniero o al investigador a considerar un proceso de solución de problemas, que son como las restricciones, la creatividad y la inventa, los métodos sistemáticos de búsqueda de soluciones y los criterios de diseño. Aquí se los nombro así por encimita, pero más adelante los vamos a ver uno por uno más especificados. En esta etapa es donde se deben generar el mayor número de posibles soluciones. En esta etapa lo ideal es que por más absurda o por más tonta que parezca una posible solución, la tengamos en cuenta o veamos la posibilidad de que pueda pasar o tener una solución asociada a ella. Lo ideal es que entre todas estas posibles soluciones que tengamos no estén como o que no sean como triviales o que sean muy similares entre sí, ya que esta solución pues debe aportar a la investigación la posibilidad de innovar y también debe tratar de aportar un cambio significativo en la relación entre las variables. También nos mencionaban que a mayor número de posibles soluciones, mayor es el número de probabilidad de escoger una respuesta adecuada. Pues ya que si nos enfocamos en un concepto más global, pues podemos tener la percepción mucho más alta de una solución. Así nos enfocamos en algo más puntual porque pues va a ser muy limitada la solución que vayamos a poder darle.
Uy. Continuamos con los obstáculos. Ay, puchis, creo que estaba. Los obstáculos de la búsqueda de soluciones. Entre ellas empezamos con que esto es como tal el centro del proceso del diseño de la investigación que vamos a realizar. Aquí es muy importante que los investigadores o que los practicantes cometan errores y tengan ciertos vicios. Vicios como la superficialidad, o sea, hay muchos investigadores que se conforman con la primera solución que les surge. Entonces la toman como la mejor opción, desarrollan esa idea y pues tratan de basarse solo a una idea. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que no sea la mejor opción? Pues es muy alta la probabilidad, ya que como tal, al investigador le falta actitud de investigador, valga la pena la redundancia, le falta espíritu investigativo, le falta ausencia o tiene ausencia de actitud crítica y pues tiene como un tiempo limitado para dar solución a un problema, o sea que esta como que no sería la opción más acogedora para un investigador, ¿no? Otro vicio que se puede generar en una investigación es la falta de creatividad. Eh, pues como tal, es el número reducido de soluciones y poco originales, ya que como sabemos, muchas veces nos vamos a basar en hipótesis de personas que anteriormente han investigado sobre eso. Entonces, hay investigadores que se basan en eso y se quedan como en esa solución, no tratan de ir más allá. Como tal, pues la escasez de ideas. El diseñador como tal decide que son suficientes alternativas de solución y continúa las etapas del método. Otro vicio que tiene es el sesgo de la fijación mental. Esta es la tendencia a seguir un camino determinado, algo que ya está, pues que ya está como concurrido, como les hablaba anteriormente de las hipótesis, que ya hay algo como estudiado y ya hay como una guía. No considera el amplio universo de posibles soluciones que se le pueden dar a un problema desde diferentes puntos de vista y experiencias pasadas en el diseño. Yo no sé por qué se llama así. Entonces, aquí como tal, desarrolla estrategias enfrentando nuevos problemas. También pasan a ser parte de los conocimientos del investigador. Como tal, pues estas experiencias pasadas en el diseño o basadas en el diseño anterior permite avanzar con mayor velocidad en la investigación de un proyecto porque como tal ya hay un camino recorrido. Todo no puede ser bueno, hay cosas en contra. En este caso es que el conocimiento adquirido a través de la experiencia propia y ajena, eh, cuando tú adquieres como ese conocimiento, tú te sesgas o tratas de pensar de la misma manera que ese autor. Entonces, como tal, tú no vas a tratar de no vas a intentar explicar tu punto de vista, sino vas a intentar explicar su punto de vista con tus palabras. Y también cuando se identifican emocionalmente con una solución. Entonces, como tal, si tú te sentimentalizas con una decisión, de una vez adoptas con que esa es la mejor solución y no te despegas de ahí, te sesgas totalmente. En conclusión, las experiencias pasadas en el diseño, debemos explorar las soluciones empleadas en problemas iguales o similares con el fin de identificar si estas nos pueden aportar a esta nueva investigación o si de pronto las dejamos pasar por esta ocasión. Por ejemplo, haciendo un benchmarking. Un benchmarking es lo que se hace entre empresas. Tú vas y miras qué está haciendo una empresa para reducir costos o para mejorar la productividad, qué planes, programas tienes, y vas y lo aplicas en tu empresa. Eso se llama un benchmarking y es una metodología que se utiliza en las empresas. Haciendo los respectivos ajustes, ya sea en contextos o características del problema que se quiere resolver. Entonces tú haces un benchmarking, en este caso del problema, analizas qué pasa en tu problema, qué pasó en otros problemas similares, ahí haces el benchmarking y miras como que los contextos y características que le puedan ayudar a tu investigación, pues para darle solución. Por otro lado, es la introducción de restricciones ficticias. Em,
tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de la introducción de restricciones ficticias, nos cerramos o sí, nos encerramos en un mundo de posibilidades, como que nos delimitamos a pensar en ciertos números de posibilidades o de soluciones que se le pueden dar a un problema. Tenemos que tener en cuenta que todos los problemas cuentan con múltiples soluciones porque, como ya lo hemos explicado en varias ocasiones, todo ser humano es diferente, piensa diferente y puede ver un problema desde una perspectiva totalmente diferente. Se deben establecer límites para estas soluciones que pueden ser restricciones o condiciones que se deben cumplir con el fin de delimitar hasta dónde se quiere llegar con la solución, ¿no? Y digamos que deben ser obligatorias para tú ir descartando, porque como les mencionaba en los anteriores pasos, la idea es que tú abarques o tengas el mayor número de soluciones posibles. Entonces, en este caso es que tú delimites hasta qué soluciones o hasta qué punto estás dispuesto a proponer o a poner de tu parte para que la solución se haga. Entonces, un ejemplo es, tú estás haciendo un diseño de algo, entonces el costo de fabricación de la maquinaria, el gerente te dice, no puede pasar los 100 millones de pesos y se debe entregar antes de los 3 meses. Entonces, si tú analizas el problema y la solución cuesta más de lo estipulado o su fabricación se extiende más de los 3 meses, pues no nos sirve como solución y de una vez la deberíamos descartar. Em, para lograr el objetivo, tenemos un libro de la introducción de la ingeniería, introducción a la ingeniería y al diseño de la ingeniería, donde nos habla de unas técnicas para lograr pues, los objetivos, en la cual exploramos el espacio y las fronteras de la solución. Entonces, bueno, como tal, les voy a mostrar esta imagen. Entonces, em, ahorita les voy a explicar más o menos cómo es la imagen. La S es como el punto central donde estamos nosotros planteando el problema y las conexiones que vemos son las posibles soluciones que se le pueden dar al problema. Las estrellas son el universo de soluciones posibles. La separación que hay entre una estrella y otra es el grado de diferencia de características entre las posibles soluciones. Entre más alejado esté un punto del otro, significa que la solución es radicalmente diferente una de la otra. La S, como les mencionaba, es como la solución actual, pasando de una solución a otra con saltos pequeños se comienza a acumular una serie de ideas alrededor de la idea central. Lo que busca esto es pues mejores y novedosas soluciones para poder atraer como el mayor número de soluciones posibles, valga la pena la redundancia, y pues esta parte requiere el menor esfuerzo, ya que como tal, esta imagen, como la podemos observar, es como un centro de gravedad. Entonces, entre más analicemos la idea, más posibles soluciones sobre esa idea nos van a poder llegar. Entonces, como que atrae esas cosas. Bueno, les traía un ejemplo. Entonces, la historia de los intentos del hombre por volar. Entonces, como tal, el hombre se basó él pensó que la forma de volar era o tenía que ver con el movimiento de las alas de las aves y los insectos, lo que lo llevó a tener muchísimos prototipos desastrosos porque pues no iba como hacia este enfoque, mejor dicho. Se llegó a un punto donde se liberaron de su pensamiento o del pensamiento familiar que tenían sobre el movimiento de las alas, ampliaron estas fronteras y se dieron cuenta que habían más posibles soluciones y con ayuda de la física concluyeron que las aves no vuelan porque tienen alas, sino que ellas tienen alas para poder volar, que es el principal principio aerodinámico de los aviones, que radica pues principalmente en el diseño de las alas, no en la forma en la que vuelan, sino en el diseño que tiene cada ala. Em, bueno, entonces ya como tal la descripción. Esta exploración
espacio y las fronteras de solución, nos facilita la búsqueda de soluciones alternativas, minimiza los obstáculos que se oponen a la consecución de alternativas cada vez mejores. Tenemos una cantidad de opciones mucho más amplias. También nos forma unas restricciones o unos paradigmas que pueden ser reales o ficticios. ¿Por qué pueden ser reales o ficticios? Pues esto se puede caracterizar dependiendo del ingeniero y dependiendo del comportamiento que tenga, pues frente a un problema. Como tal, la exploración del espacio y fronteras de las soluciones consiste en maximizar el número y variedad de soluciones, pues de las cuales se pueda sacar una solución óptima para el problema, ampliando las fronteras del espacio de las soluciones. Em, Estas restricciones, como se los mencionaba anteriormente, pueden ser reales o válidas en principio, lo que significa que estas soluciones están en el contexto real y fuera del alcance del interesado en la solución y el solucionador. Por ejemplo, un paciente gana 300.000 y mantiene a su esposa y a sus 4 hijos. Se enferma de los ojos y la operación cuesta 3 millones. Pues esto no es factible ni para la persona que está enferma ni para el doctor, porque pues sabe que no se la va a poder hacer porque los ingresos de esta persona pues no le van a dar. Otra restricción son restricciones debidas al conocimiento, ya sea del ingeniero o del problema mismo. El ingeniero cuenta con una fracción del conocimiento requerido para solucionar un problema. Como tal, pues por eso hay diferentes ramas de la ingeniería. Un ingeniero puede ser multidisciplinario, pero siempre se va a tener que especializar en una rama de la ingeniería porque eh, con lo avanzada que está la tecnología hoy, el conocimiento nada para solamente enfocarse en múltiples, saber de todo un poquito, mejor dicho. Esto lo que consigue es que aumenta, a medida que aumenta la complejidad del problema y con el constante cambio tanto de la ciencia y de la ingeniería, pues hace que el ingeniero tenga que estar en constante evolución y conocimiento, educación. Por ejemplo, el paciente tiene acceso o en su ciudad solamente hay un centro médico y este paciente llega con un ataque cardíaco. Él tiene los medios económicos para pagar un especialista, pero el que lo atiende es un médico general que tiene cero experiencia en conocimientos de cardiología y todo. El médico como tal, pues no puede resolver el problema, aunque el paciente cuenta con todas los recursos monetarios suficientes para tratar de que le solucionen el problema, ya que pues gracias a sus limitaciones en cardiología, pues no puede ayudar al paciente. Entonces, como tal, pues estas son restricciones debidas al conocimiento. El cardiólogo, el médico general no tiene el conocimiento suficiente para atender un paro cardiorrespiratorio o un ataque cardíaco. Y por último, tenemos las restricciones ficticias. Estas como tal son las más comunes de ver, las más difíciles de vencer. Estas ven actitudes, paradigmas y preconceptos culturales por parte tanto del afectado por el problema como de la persona que quiere solucionar. Por ejemplo, solucionar un problema como es la prevención o la enfermedad del SIDA. Hay personas con síntomas, pero ellas piensan que eso no les puede dar a ellas porque eso solamente le da a las personas homosexuales, pues los cuales, como sabemos, no están aceptados en muchas sociedades, entonces las personas a veces sienten los síntomas del SIDA o del VIH y sienten que, pues, que ellos son inmunes a eso porque, como mencioné, solo le da a personas homosexuales. Digamos que existe la solución del preservativo, pero hay muchas culturas o su religión no permite o esto no está moralmente bien para ellos. Entonces, como tal, estas son restricciones ficticias que se crean las personas y pues que, como les mencionaba, son muy difíciles de vencer. Como tal, el concepto de estas restricciones ficticias es el no se puede, el no es posible,
el ya lo intentamos y no funcionó, y así lo hemos hecho siempre. Bueno, seguimos con la generación del mayor número posible de soluciones alternativas. Como tal, es una de las mejores maneras de encontrar soluciones, em, ya que con la ampliación y la utilización del espacio que les mostraba anteriormente en la imagen aquí, estas buscan medios o formas de eliminar o reducir las restricciones que, como les mencionaba anteriormente, pueden ser reales, ficticias. Y estas también pueden estar más en la mente de quien sufre el problema que de parte de la persona que quiere solucionarlo. Esta también amplía los conocimientos generales o específicos relacionados obviamente con el problema y elimina o reduce las restricciones ficticias, los paradigmas tanto del solucionador como de la persona que quiere dar solución, desprender para eliminar los prejuicios y los conceptos, para poder dar cabida a nuevos conceptos, conocimientos, y es muy importante mantenerse al día y pues ponerse al día porque, como les mencionaba, la ciencia y la tecnología están avanzando constantemente. Bueno, en la generación de el mayor número de posibles alternativas, tenemos unos lineamientos propuestos por los doctores Shigley y Michael, que se llama generación de alternativas de solución. Estas consisten en acumular soluciones de tiempo y recursos que permitan fijar un mínimo de soluciones por cada problema, proporcionando una fluidez mental y aumentando las posibilidades de encontrar una solución más novedosa. También producir soluciones radicalmente entre sí. Esta parte pues compensa el desarrollo de la flexibilidad mental y la obtención de soluciones más creativas. Actuar con el propósito deliberado y sistemático de salpicar soluciones con ideas originales y novedosas. También está el postergar la evaluación de las soluciones. Como tal, saltarse esa etapa de decidir si una solución es correcta o de mirar si sí funciona o no funciona. Funciona o no funciona. Todas las... Ay, espera ay, ya. Todas las soluciones, sean prácticas o ilógicas, se deben tener en cuenta, porque puede originar una idea porque gracias a una idea que puede parecer imposible, se puede originar una solución. Y estas también nos pueden servir y tienen que ser utilizadas como fuentes de nuevos conceptos para estructurar nuevas soluciones. También sirve para, em, si no tenemos, o sea, si empezamos a descartar las soluciones a medida que nos van llegando, podemos estropear la búsqueda de las soluciones y la toma de decisiones. Pues como tal, porque no estamos abiertos a las diferentes posibilidades que se nos puedan enfrentar o que podamos enfrentar. Seguiríamos con la creatividad y la inventa. Entonces, como tal, empezamos diciendo que el ingeniero es un inventor que se caracteriza por tener ingenio, inventa y creatividad. Em, ¿Ustedes quieren, o sea, quieren aportarme diciendo qué es la inventa para ustedes? ¿La inventa? ¿O la inventiva? Sí. Es lo mismo que la invención, como el crear cosas, inventar cosas, o es diferente. Sí, es la capacidad de un individuo de crear, desarrollar ideas, conceptos u objetos existentes o simplemente mirando el problema desde otro punto de vista. Em, bueno, ¿ustedes creen que se nace con creatividad e inventa? No, la desarrollamos conforme vamos creciendo. ¿Y esta se puede adquirir y desarrollar desde cero o tenemos que tener ciertas bases? No, desde cero, desde que nacemos empezamos como pues a adquirir conocimientos y queremos siempre pues innovar
y pues crear cosas que nos solucionen pues la vida a nosotros, como que buscar la forma de optimizar nuestra vida. También de pronto Ok. desde la curiosidad, ¿no? Pues digamos desde niños que son curiosos y que van mirando una cosa y la otra, desde ahí también se puede ir implementando la creatividad sin base, sino por el que sea innato. Ok, muy bien. Eh, para el autor, ninguna de estas dos definiciones son absolutas. Ni se nace con la creatividad y la inventa, ni se puede adquirir y desarrollar desde cero. Porque la inventa es una combinación de los factores que mencionamos, del ingenio, la inventiva y la creatividad, pero se requieren estrategias para estimular la mente para poder adquirir y desarrollar la creatividad y la inventa. Para que como tal el cerebro actúe de forma positiva y genere ideas nuevas, como tal en un producto de una actitud de búsqueda ordenada y sistemática. Em, bueno, como tal la creatividad es la capacidad de crear, inventar algo nuevo, de encontrar relaciones entre variables, de apartarse de los esquemas del pensamiento y la conducta habituales. Se relaciona con el arte, el proceso, la actitud, la aptitud, la habilidad, la cualidad y los descubrimientos. Estos enfocados a aportar algo nuevo en el desarrollo de las ideas. Como tal, también es sinónimo de innovación, imaginación, originalidad, invención, visualización, intuición y descubrimiento. Como tal, nos mencionan que hay una técnica operativa para producir ideas. Esta técnica como tal provee reglas para pasar del pensamiento convencional a pensamiento crítico e innovador. Es el arte de inventar. También nos mencionaban la técnica heurística. Esta nos dicen que la aplicamos a diario en la búsqueda de soluciones problemáticas. Es una sistematización y organización que permite el aprovechamiento y el reconocimiento pues, de las posibles soluciones que estamos encontrando. Em, También nos mencionan que al utilizar técnicas que no son, o sea, o que no estamos acostumbrados a desarrollar, crea nuevas habilidades en la mente de un investigador, o sea, como que lo ayuda a sobrepasar esos límites, ¿no? Tenemos la analogía, que este recurso es utilizado en la solución de problemas, ya que consiste en utilizar una o varias características de un sistema para crear otro, encontrar semejanzas, y esta se fue colada. Ay. Em, También nos menciona que los sistemas pueden ser diferentes y aplicados en funciones totalmente opuestas. Por ejemplo, todos conocemos el reloj analógico, que es el reloj de las manecillas. La analogía de sus ángulos forman las manecillas y las horas del día. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿correcto? O sea, no hay una relación aparente. Pero al asociar ambos con la analogía aparece la relación, pues que le da sentido al, al dispositivo creado. En este caso, los ángulos que se forman con las manecillas, pues ¿qué nos dan? Pues la hora, ¿verdad? Los ángulos solos y las horas no harían nada. Cuando los juntamos, hacemos un reloj. Esa es la analogía. Tenemos la inversión. Esta consiste en seleccionar una o más características, invertirlas y volverlas a colocar para mirar qué pasa. Pues como les mencionaba, para observar los cambios que pueden pasar en el sistema y obtener soluciones variando el punto de vista utilizado en el problema utilizado para resolver este problema. Por ejemplo, si hay algo blanco, ponerlo negro, si hay algo liso, ponerlo riguroso o sí, riguroso. Si hay algo si hay algo centrado, descentrarlo. O si hay algo estático, pues ponerlo en movimiento y observar qué pasa. La empatía. Esta es como tal la proyección de la mente del investigador hacia el sistema de estudio con el fin de convertirse en dicho sistema.
Como tal es entrar en los objetos y formar parte de ellos. Esto hace que el investigador como que cambie su punto de vista o la forma de ver el problema. Nos menciona que una persona empática como tal es aquella que logra identificarse de manera natural con el ambiente que lo rodea, ya sean elementos, sistemas o procesos. Otra habilidad creativa es la fantasía. La fantasía es una violación, una violación sistemática o intencional a los principios físicos que rigen los sistemas estudiados. Esto también porque nos rompe esquemas del pensamiento tradicional, formando un pensamiento libre y creativo y destruye o mirando las barreras que hay físicas y naturales. Esto como tal nos da pues soluciones replanteando las ideas del diseñador. Y por último tenemos las listas de verificación, que es un recurso mucho más sencillo que reúne posibles elementos que pueden conformar el diseño a realizar, la forma en el que el dispositivo se puede modificar y si tiene algunos otros usos para otros fines. Esto es muy importante ya que permite organizar y sistematizar ideas generadas en otros métodos. Bueno, aquí como tal nos mencionaban como las técnicas para mejorar el proceso o el diseño de soluciones. Entonces nos mencionaban que tener una actitud adecuada, ampliar los conocimientos, poner todo su esfuerzo, el use medios eficaces de investigación, confianza en sí mismo, piense que tiene inventiva, la convicción de que siempre son posibles las mejores soluciones, maximice el área donde pueda seleccionar las soluciones. Ahora haga un muestreo efectivo, evite la evaluación prematura, evite la preocupación prematura acerca de los detalles, use métodos sistemáticos para descubrir posibilidades, utilice métodos de estudio del azar para descubrir posibilidades, técnica de generación de ideas, empleo de variables de solución, analógicas y otras. También nos hablaba de los métodos sistemáticos en la búsqueda de soluciones, que como tal son estas ideas son productos de una actitud, de una búsqueda ordenada y sistemática. Como tal, nos menciona la forma de utilizarlo, que es dividir el problema en subproblemas, encontrar estas soluciones a estos subproblemas. Y al final, las soluciones de estos subproblemas nos aportarán su granito de arena para la solución final. En la práctica, como tal, cuando ya entramos a observar un ejercicio de estos en vivo, a medida de que los problemas se van subdividiendo, esto requiere la asistencia de ciertos especialistas. Como tal, a eso se le llama la ingeniería concurrente, que es la reunión de especialistas con conocimientos interdisciplinarios y multidisciplinarios que ayudan al problema pues desde su área de conocimiento. Entonces, en esta imagen nos mostraban cómo es la solución o cómo se debería, el proceso de la solución del problema. Entonces, el problema como tal era cosechar las manzanas. Entonces, nos decían que el método de separación primero era la vibración, después el corte, el jalón o el quemado. Los métodos para llevar la manzana al separador era apoyada sobre el suelo por medio de una escalera, de un armario portátil, de una pluma sobre un camión o de un elevador portátil, o de forma suspendida con un globo de una grúa. Y el método de recolección nos decían que podía ser por medio de transporte en un recipiente o transportación automática o tirarla y atraparla con una red o con una bandeja de agua o las bandas de tela. Em, entonces, pues como tal, esta es como la técnica que nos dan para buscar un problema. Bueno, continuamos con los criterios de diseño. Deben ser indicadores visibles permitiendo medir la calidad de las soluciones que estamos proponiendo.
Tiene características de que son esperadas y deseadas a la solución em, dictómicas. No es posible satisfacer al 100% todas las soluciones o todas las características que tenemos. Por ejemplo, tenemos la característica deseable de un carro deportivo. Entonces, como puntos, como características de este carro tenemos la potencia, la capacidad del pique, el bajo consumo de gasolina y la mayor seguridad para el conductor. Estas son las características que nosotros deseamos que tenga nuestro carro deportivo para poder comprarlo, digámoslo así. Entonces, teniendo en cuenta que es potencia, la capacidad del pique, el bajo consumo de gasolina y la mayor seguridad para el conductor, ¿ustedes creen que se pueden cumplir estas características al 100%? O sea, que se puedan cumplir si ustedes son los clientes y llegan a un concesionario y le dicen, yo quiero que mi carro deportivo tenga una potencia maravillosa, que tenga una capacidad de pique full, que sea de bajo consumo de gasolina y que tenga una mayor seguridad para el conductor. ¿Ustedes creen que que el asesor de ventas les va a decir, sí, yo les tengo el deportivo con esas características? No, ¿Por no, qué? no, porque lo que yo decía anteriormente, que pues si teníamos en cuenta, digamos, no sé, eh, mm, bajo consumo de gasolina, no podríamos, tenemos que tener todas las características como, no sé, como teníamos que buscar, si tenemos mucho de una, no podemos tener mucho de la otra. Entonces eso pasa en este caso, que digamos no podemos tener un bajo consumo de gasolina si queremos ir súper rápido. Entonces no Ok. se podría. ¿Qué piensa Dianita? ¿Se pueden cumplir las características al 100% todas? Yo pensé que sí. Ok, ok. Tú Yo pensé dijiste que de sí, yo pronto llego sí y se le digo eso podía. al asesor y el asesor me dice, sí, Ana, yo te tengo tu Te carro. lo tengo. Ok. Sí, yo le pensé que sí. Mm, pues en este caso Santiago tiene la razón. En este caso la segunda y la tercera son opuestas a la primera. La capacidad del pique y el bajo consumo de gasolina, pues con la potencia no tendría nada que ver porque ajá. Entonces, tiene razón. Entonces, muchas veces no se van a poder cumplir el 100% de las características que desea la persona o la persona que le estamos dando solución a un problema. Otro criterio de diseño es con las soluciones propuestas, que éstas deben cumplir con el mayor grado de criterios posibles para poderlas considerar mejores que otras. Estas también pueden que no cumplan muy bien, como les mencionaba antes. La idea es hacer como una lista de verificación para poder identificar como cuáles son los criterios a tener en cuenta. Y pues no todas van a tener como el 100% de estas características o en las características no van a obtener todas el 100%. La idea es hacer una rúbrica en donde tú postules cuáles son los criterios más importantes que debe tener esa solución, los puntúes y les dé la suma, identifiques el de mayor porcentaje para pues utilizarlo como solución en la investigación. Bueno, el siguiente punto habla de la evaluación de alternativas de solución. Em, Como les mencionaba anteriormente, los problemas tienen múltiples soluciones, o sea, siempre van a ser un universo de soluciones. Entonces, en esta parte nos hablan de que ningún problema tiene una única solución. En esta también debemos seleccionar las posibles soluciones a los problemas, evaluarla una a una, teniendo en cuenta las restricciones y los criterios que definimos. De esta manera se pueden descartar aquellas que no se adapten a los límites reales o a otros límites que tengamos. Por ejemplo, si la restricción es que una maquinaria no puede costar más de 20 millones, cualquier solución que esté por encima de los 20 millones debe descartarse, por más buena o apropiada que parezca en tu estudio. Como tal, nos habla de un concepto de optimización, que es el balance apropiado entre los criterios de diseño de carácter parcial y totalmente
dicotómicos. Estos entran en conflicto entre sí por el uso de los recursos disponibles. Nos habla de la optimización. Entonces, el fin de la optimización es conseguir los mejores resultados utilizando eficientemente los recursos disponibles. Sin embargo, la palabra óptimo no siempre significa lo mejor. Significa seleccionar la alternativa que satisfaga en mayor grado la necesidad o deseo y genere pues el mayor valor agregado posible, ¿no? Bueno, este ya es como un ejemplo en matemáticas aplicado a cálculo diferencial. Aquí nos dicen que pues al tratar problemas que requieren soluciones complejas como los problemas de ingeniería, se debe recurrir a técnicas de investigación operacionales, como les mencionaba, en este caso al cálculo integral, al cálculo diferencial, perdón. Entonces aquí en la gráfica vemos como la tensión de un cable telefónico submarino en el océano. Entonces ya le vamos a explicar. Las posibilidades que se encuentran en esto es la probabilidad de ruptura se minimiza si se proporciona la menor tensión o estiramiento posible. La falta de tensión aumentaría sin la cantidad de cables necesaria. Y el cable tendido con mucha tirantez, con mucha fuerza, disminuye la cantidad de cable, pero aumenta la posibilidad de ruptura. Lo ideal siempre es que quede en el punto óptimo o como tal, el valor total, el máximo. O sea que encontremos un centro entre lo que se quiere y lo que se puede. Bueno, como tal tenemos la decisión o selección de la solución óptima. Esta como tal es la penúltima etapa del enfoque ingenieril. Em, bueno, es la penúltima etapa del enfoque ingenieril. Al cliente le interesa la gama de soluciones, al cliente le interesa la gama de soluciones que se adapten o que estén dentro de lo que él estipuló que necesitaba o requería. Lo ideal es eso, poderle llevar como una lista ya de soluciones adaptadas a lo que él quiere. Durante la búsqueda de soluciones se encuentran muchas respuestas presentadas de forma general. Lo ideal es que se eliminen las alternativas de menor calidad. A las respuestas que quedan se le añaden detalles, pues más detalles de los que ya se tenían, que luego para luego poder ser evaluados con métodos más refinados. Y en este punto se deben descartar las que no cumplen con los criterios de selección establecidos. Durante la búsqueda también se deben combinar las mejores soluciones para poder elegir solamente una respuesta como óptima. Y también contamos con herramientas de examinación para las posibles soluciones que se examinan. Pueden ser por escrutinio o grupo de expertos. Escrutinio es como la votación que hacen los expertos por un tema o por la comparación mediante una matriz de solución, donde nos dice, de selección, perdón, donde nos ponen los criterios de soluciones, el criterio 1, criterio 2, no sé qué, el total y el peso que tiene cada criterio para poderlo evaluar. Como tal, esto nos ayuda a determinar la mejor opción pues, que cumpla con los criterios de selección impuestos. Es necesario poder ponderar los criterios o asignarle un valor numérico diferente a cada criterio. Ubicar el tope máximo que debe tener esta escala, ya sea de 10 o de 100, y tener en cuenta cuál va a ser el criterio que más ponencia o que más valor numérico va a tener, para luego poder, como les mencionaba, hacer la suma y organizar esta lista de forma decreciente. Como tal, se debe hacer una evaluación de las soluciones.
en la cual pues se le asigna una puntuación a cada solución, se le asigna un peso pues de porcentaje a cada criterio, se hace la suma de los valores, se hace la comparación de los valores y se escoge la de mayor puntaje como mejor solución. Las ventajas y las desventajas de la decisión o selección de la de solución de búsquedas. Entre las ventajas tenemos en que un grupo de expertos estudia los diversos criterios y restricciones, evaluando las soluciones una a una hasta llegar a la selección de alguna. Otra ventaja es que permite liberarse de la subjetividad del diseñador, ya que si el diseñador se parcializa por una solución, ya sea como les mencionaba anteriormente, que entre en relación emocional con la solución o que le guste la solución, por decirlo así, esta solución va a tener que convencer al resto de expertos que están ayudando en la solución o decisión de la solución para poder tomarla como mejor solución o como la solución más óptima. Otra ventaja es que incorpora diferentes puntos de vista al proceso de selección de las soluciones, ya que como les mencionaba, la idea es conformar grupos multidisciplinarios en los cuales pues puedan hacer una lluvia de ideas que aporten a la solución del problema. Y una de las desventajas que se pueden encontrar en este tipo de técnicas es la dificultad para reunir al grupo, ya que como tal, pues son expertos en cada área, entonces va a ser muy complicado reunirlos a todos. Bueno, esta imagen que vemos acá es de Pablo Gresh. Entonces, em, él como tal nos da unos criterios que evalúan la viabilidad de la solución para mirar si pues está acorde con con el problema que teníamos o con la solución que el cliente estaba buscando. Como tal, él nos menciona que se deben hacer unas preguntas en las cuales están los aspectos técnicos, em, que para Grace estas soluciones deberían responder estas preguntas, como lo son. Se violan las leyes de física, se sobrepasan las limitaciones establecidas. Por ejemplo, en el diseño de un repuesto genérico, como sabemos, este nos puede servir para muchos modelos, pero puede resultar inapropiados para algunos. Más aplicado a la ingeniería, en el diseño de un edificio que no cumple con las especificaciones de carga del viento, este podría desplomarse y ocasionar grandes pérdidas. Entonces, como tal, se violan las leyes de la física o se sobrepasan las limitaciones establecidas. Otra pregunta que deberían responder según Grace es, ¿se pueden llevar a cabo con los recursos y la tecnología disponible? Entonces, como tal, nos decía que si el diseño se elabora con base en altas especificaciones iniciales de calidad para evitar luego costos de mantenimiento, se debe evaluar la disponibilidad de la tecnología de punta y los recursos para implementarla, con el fin de evitarse el mantenimiento, pero pues hacer algo de calidad desde un principio. Otra pregunta que debía responderse esta solución es, ¿su nivel de desempeño es competitivo con otros productos similares? Entonces, se plantea la construcción de una edificación con muros de carga, pero se olvida que este sistema no es adecuado si se desea construir más de un piso de altura. Otra pregunta que debía responderse es fácil de reparar? ¿Es fácil de usar? ¿Se consiguen los repuestos? Entonces, como ejemplo, si la idea es diseñar un mecanismo costoso que con el tiempo se deteriora por el continuo uso, es necesario prever la facilidad que existe para repararlo, transportarlo y la disponibilidad de sus repuestos. Es seguro, es estéticamente atractivo. Entonces, como ejemplo tenemos que las lavadoras de carga frontal son más seguras, ya que como tal ellas tienen que estar cerradas fijamente y con esto pues evitamos los accidentes en los brazos o las manos. Estéticamente atractivo, entonces en este caso el ejemplo es un conjunto residencial atractivo desde el punto de vista arquitectónico. O sea, como tú, ingeniero arquitectónico, te puede parecer maravilloso el diseño que tiene, pero ese diseño está en un barrio que no es nada bueno y su valor se debilita y el paisaje tampoco es que sea muy bonito, ¿no?
Otra pregunta que debería responderse es, ¿posee la capacidad de adaptación a futuros cambios? Crear un diseño con tecnología antigua no vale la pena, ya que no se puede conectar a nuevos aparatos que llegan con tecnología avanzada, por ejemplo, el televisor. Yo creo que ahorita es mucho más factible comprar un televisor inteligente a comprar un televisor a que tú tengas que adaptarle los cables para conectarle el DVD y comprar las películas y mirar todo, todo lo que conlleva esto. Em, otro criterio o otra base de criterio que nos hablaba Gresh son los criterios económicos. Una de las preguntas que nos plantea, ¿se dispone de fuentes de financiación seguras? Ya que emprender un proyecto de construcción supone altos costos. Al momento de no contar con la financiación adecuada para proseguir con el proyecto, habría que suspender los trabajos, ocasionando graves pérdidas económicas para la constructora, ¿no? Otra pregunta es, ¿su costo es mayor que el de los otros productos similares? Entonces, la idea es diseñar un producto similar a alguno del mercado. Si se vende a menor precio, más garantías hay de venderlo, pero si su precio comparado con otro que está en el mercado es mayor, pues puede ser que la inversión tenga más posibilidades de fracasar. La relación costo-beneficio es aceptable. Comparar el costo de la inversión con el beneficio producido. Entonces, si la inversión es mayor al beneficio que se obtiene monetariamente, el proyecto no se debería considerar, pues porque como tal tú estarías invirtiendo más de lo que vas a ganar. Los costos son tan altos que la idea resulta no viable. Termina terminados ostentosos en viviendas de interés social. La verdad, obviamente la hace muy atractiva, pero no va a haber quien la compre porque como sabemos, estas viviendas son para personas de escasos recursos y si les meten términos ostentosos, pues las personas no van a poder adquirirlas. Otro criterio es el tiempo. El tiempo requerido está dentro de los márgenes aceptables. Por ejemplo, cuando una persona va a ir a comprar una vivienda, la constructora le dice que le entregan en tal fecha su casa, la persona se confía y si la constructora falla, esto indica que la persona tiene que seguir pagando arriendo o el arriendo que le haga falta hasta que la constructora le entregue su casa, lo que generaría pérdidas monetarias para el comprador de la vivienda. Otro punto es, ¿se han tenido en cuenta costos imprevistos? No tener en cuenta costos imprevistos puede aumentar notablemente los costos. Y el último criterio es el humano. Entonces, ¿es estéticamente aceptable? Como sabemos, o si no lo saben, hay muchas marcas de maquillaje que testean en animalitos para saber si funcionan las cremas y todo. Aunque obviamente a las mujeres les funcionan los productos, ¿ustedes creen que está bien utilizar o someter a los animales a un dolor tan agudo por algo estético para una persona? No, yo me acuerdo Sí, que hace uy. poquito, bueno, hace unos años lanzaron como un comercial que era de un conejito y como que lo utilizaban para pruebas y decía todo bien. Horrible. Bueno, tiene en cuenta hábitos socioculturales de la población a la que se dirige. Entonces nos hablaban que en las curtiembres de Villa Pinzón se hace el proceso de preservación de pieles con los animales mediante productos o tratamientos químicos. Esto como tal pues afecta gravemente al medio ambiente, pero erradicar esta actividad económica afectaría a la población, pues que vive o que subvive con esta población, ¿no? La idea es buscar una solución que optimice la vida económica de la comunidad sin afectar el medio ambiente. Genera enfermedades profesionales. Entonces, por ejemplo, el trabajo en las minas de carbón genera antracosis y el uso continuo de rayos X genera enfermedades profesionales. Y por último, es cómodo, es agradable de presentación. Entonces, si ponemos un versus entre un computador y una máquina de escribir, será más cómodo la máquina de escribir o el computador. El computador, ¿cierto? Entonces, em, también porque dicen que el producto entre más bello sea, pues es más fácil de que entre al mercado, ¿no?
Entonces, como tal, esas eran las etapas que me correspondían del enfoque ingenieril y el diseño de la ingeniería. No sé si tengan alguna pregunta o continuamos con mi compañero Santiago. Tienes el micrófono cerrado. Eh, no, pues ahí está todo correcto. Ok, entonces a continuación los dejo con mi compañero Santiago para terminar la exposición. Espera un segundo. Entonces, entonces, Vanes, ¿tú será que puedes ayudarme a compartir ahí? El segundo es que no. Tu, 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 tu. Entonces, espera un segundo. Creo que ya. Mm, entonces creo que ya me deja compartir. Espera un segundo. No. Mira, ahí ven mi pantalla, sí. Sí, Sí, Tu, tu, tun, 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 tun. Tun, tun. Ay, pucha, se me perdió. Entonces esto era de esta. Tu, tu. Entonces yo ahí habla. mm, pues de la tercera factibilidad, simplicidad. Entonces, erones. Vanes, iba aquí el ejemplo, es que yo no. Espera. sí, ese iba de últimas. Es que ese es Sí, de Diana. ese es de Dianita. y el de especificación también, ese es mío. O sea, sigo yo, ¿sí? Sí, ¿O sigue cuál? estudianita. Sí, es que yo estaba mirando porque yo había, cuando pasamos las cosas para el otro lado, pensaba que había dejado algún tema. Pero sí vas tú. Perdón. ¿Vas a compartir pantalla, Dianita? Listo.
Ahí ven mi pantalla, ¿sí? Sí, ahí se ve. Bueno, yo les voy a hablar sobre la especificación de la solución escogida. La información fue sacada del material de apoyo. Entonces tenemos que la especificación de la solución. El proceso de la especificación es detallar el borrador inicial de la solución utilizando los recursos científicos y técnicos. Los criterios a satisfacer son el problema inicial, las restricciones y los criterios. Otros aspectos que son importantes son los criterios principales, la factibilidad, la simplicidad de construcción, facilidad de uso y mantenimiento, la ergonomía, la seguridad, el impacto ambiental. Estos serían como tal otros aspectos inherentes. Y los formatos de presentación para esa especificación es el formato tiene que ser, se presenta en un informe final. El contenido tiene que tener los planos, los bocetos, las maquetas y los modelos físicos. Y las herramientas modernas que se utilizan para la modelación computarizada son los modelos digitales y los modelos analógicos que se usan para analizar y expresar como tal la solución. En el concepto de modelo tenemos la definición que el modelo es una representación simplificada de un sistema o proceso de ingeniería y sirve como tal para el apoyo en el análisis y en el diseño. Los modelos son, en los tipos de modelos, vemos que los modelos son descripciones simplificadas de un sistema o proceso de ingeniería que se usa para el análisis y el diseño. Tenemos entre estos tipos de modelos los modelos físicos, que son los que sirven para estudiar un dispositivo o proceso con poco o ningún conocimiento previo de su comportamiento. Se pueden construir a escala normal o a escala reducida, a escala pequeñita, por medio de las maquetas y los modelos físicos. Aquí vemos una imagen ya que nos muestran que los modelos son como tal representaciones, el proceso básico para desarrollar los modelos para la predicción. Estos deben verse, en estos deben verse la discrepación entre los modelos y los objetivos reales. Las formas en las que los ingenieros emplean los modelos son para la concepción de ideas, comunicación, predicción, control e inducción. Y los principales tipos de modelos usados por los ingenieros son los físicos, los gráficos, los matemáticos y los esquemáticos. De los de simulación se puede presentar en la física, la analógica y de manera física, de manera analógica y de manera digital. Que aplican como tal todas las formas de simulación, pueden ser no competitivas o competitiva de juego. Tenemos los modelos analíticos o matemáticos que consisten en una ecuación o un grupo de ecuaciones que representan un sistema físico. Entonces, como ejemplo, vemos que esta ecuación se representa, en esta ecuación se representa la medición del caudal de un río. Entonces, donde B es la velocidad que lleva el río y A es la área de la sección transversal del río. Y en los modelos de simulación vemos que se pueden generar con la ayuda de un computador. Actualmente muchos nos permiten hacer simulaciones como las fuerzas generadas por viento, las cargas, los sismos de un edificio. Uno de sus aplicativos es el SAP 90. Este es un programa de análisis estructural que fue uno de los pioneros en el uso de computadoras para simular estructuras complejas. Y los modelos físicos, que estos se pueden realizar a escala real o a escala reducida, sirven para estudiar dispositivos, procesos y estructuras con poco o ningún conocimiento previo de su comportamiento. Sirven para simplificar, para observar fenómenos complejos, para verificar su funcionamiento, perdón. Y dentro del informe final tenemos como tal el contenido, que pues en este debemos tener los detalles completos del diseño, los planos materiales, dimensiones, métodos de fijación y las tolerancias. Y la presentación de las alternativas
pues es donde se proponga la mejor solución al cliente, que este puede o escoger otra opción o elegir como tal una combinación de las opciones que nosotros estemos presentando. Entre estos nos dice que la importancia de una buena presentación son los tipos de informe, que sean informes técnicos, las funciones de esta que muestren profesionalismo, que intenten como tal vender el proyecto, ya que pues un mal informe puede hacer que se rechace una buena solución. Eso serían como tal la especificación de la solución escogida y pues cómo se presenta. Y tenemos por último un ejemplo de la aplicación del enfoque ingenieril. Entonces, en este ejemplo se puede ver claramente la utilización de la ingeniería concurrente, donde varios actores con diferentes conocimientos y funciones dentro de la empresa intervienen para diseñar la solución más apropiada. Entonces, en el primer paso vemos que sería la identificación y la formulación del problema. La compañía fabricante de lavadoras recibe un cliente constituido por un hospital de nivel primario localizado en una ciudad intermedia. El encargo de que le sea suministrado un dispositivo o sistema para el lavado de toda la ropa que se utiliza en el hospital. Entonces aquí vemos el problema como tal es hallar el método para lavar la ropa de la cama, la ropa que se destina como tal del hospital. Entonces aquí tenemos la entrada, que es como tal la ropa sucia. La variable de la entrada serían las limitaciones de entrada, el tipo de carga, pues que qué tanta cantidad tiene, el peso, el tipo de la tela, el grado de suciedad, el tipo de suciedad. Estas serían como tal las variables del problema. El método o el mecanismo, pues el dispositivo que vamos a utilizar para poder realizar pues, la lavada de toda esta ropa. Y la salida, que es como tal la solución o lo que buscamos, el fin, que estén pues las telas limpias. La cantidad de suciedad, el grado de encogimiento, que serían como tal las variables que teníamos que tener presentes, que pues se pueden llegar a presentar y cómo corregirlas. Dentro del análisis del problema, entonces en esta etapa surge identificando los estados A, que pues es lo que hemos visto en toda la presentación, que es el estado inicial, en este caso sería la ropa sucia, y el estado B, que es la ropa limpia, que es el estado al que queremos llegar. Comprende como tal la identificación, el análisis de las variables, de la entrada, las características de la ropa a lavar, lo que les decía, pues según el peso, el tamaño, la cantidad de la ropa, qué tan sucia está la ropa, el material, todo esto serían como tal las variables. Y las variables de salida, las características esperadas de la ropa, lo que les decía ahorita, que de pronto que pues que la ropa se pueda encoger, que se pueda dañar, estas son pues variables que debemos considerar. Y los criterios como tal del diseño, las restricciones en general, todas las características de las diversas variables de esta solución. Entonces aquí vemos en esta imagen pues lo mismo, las variables de la solución, entonces el dispositivo que vamos a usar, el método para desprender la suciedad, ya sea los químicos o materiales que vayamos a usar para poder realizar este lavado, la forma del dispositivo que vamos a utilizar, la fuente de energía, los materiales de los que se van a hacer y pues el sistema como tal que se va a emplear. Las restricciones, el tamaño máximo del dispositivo, el tipo de corriente, el costo del dispositivo, debe operar a prueba de equivocaciones, el costo total de la solución, que pues aquí nos varían, nos plantean como tal un valor, y debe tenerse la aprobación de los laboratorios de control con respecto a las lavanderías. Los criterios y consideraciones de diseño, entonces entre los criterios tendríamos el atractivo de venta, el costo de la fabricación, la facilidad del manejo, la confiabilidad, la seguridad para el operario, facilidad del mantenimiento y reparación, efectividad de limpieza, el peso y el ruido. Y con respecto a las consideraciones económicas, pues aquí nos dicen que la producción mínimo tendrían que ser 300.000 unidades, la vida útil un promedio de 1.500 cargas durante la vida del dispositivo, en este caso de la lavadora.
Y aquí tendríamos búsqueda de las alternativas de la solución. Entonces, este sería el proceso donde los ingenieros encargados del diseño de este dispositivo para lavar la ropa analizan varias alternativas para poder presentar la solución. Entonces, aquí vemos que una de las alternativas sería o lavar la ropa a mano, o hacer un lavado semiautomático, o hacer un lavado automático. Entonces vemos que pues estas son descartadas por los directivos como tal del hospital, y en este la opción o la solución tomada sería pues el lavado automático, que sería por medio de la lavadora. Entonces acá nos especifican las características, todas las que planteábamos anteriormente, donde veíamos el tamaño, el tipo de corriente, donde tenemos pues el precio como tal que se va a usar, y pues que está como tal aprobado. Y el estado B, que pues es la solución final, lo que buscamos como tal, que pues se cumplió la necesidad, que es la ropa limpia. Y nos plantean también como tal el costo total de la solución, en este caso de la lavadora. Nos dicen que, bueno, aquí veíamos las opciones que teníamos, y la solución fue diseñar una lavadora de tipo mecánico totalmente automática, perdón, era una opción diseñar una lavadora de tipo mecánico, y la solución fue finalmente una lavadora totalmente automática. Las soluciones que se presentaron a las directivas del hospital, quienes pues optaron como tal por esta opción, que era como la más viable. Entonces así finalizaríamos la información de la aplicación del enfoque ingenieril. No sé si quieren hacer algún aporte o así está bien. No, Adrianita, sí está. Entonces, listo. Bueno, esta fue como la exposición que correspondía a la unidad número 5, llamada el enfoque ingenieril en la solución de problemáticas. Eh, Toda la información la obtuvimos de la unidad 5, e igual aquí se anexó la bibliografía que utilizamos externamente. Gracias por su atención y que estén muy bien.